Muy buenas noches, queridos hermanos. Les estoy saludando en el nombre del Señor. Iglesia querida de Munro, Dios te esté bendiciendo y bendiciendo también a aquellos nuestros amigos que están compartiendo el estudio de la Carta a los Gálatas con cada uno de nosotros. Rápidamente, para ponernos un poco en el clima del estudio, el cual estamos con la ayuda del Señor llevando adelante, estuvimos mirando el miércoles pasado, traemos a la memoria algunos temas de importancia para la iglesia. Estuvimos haciendo hincapié entre los que enseñan y los enseñados. Y estuvimos viendo en primera instancia el carácter que tiene que tener el maestro y el carácter que tiene que tener el alumno, el que está aprendiendo, el que recibe la instrucción. Mirábamos también acerca de la imagen real que cada uno de ellos, tanto el emisor como el receptor, tienen que tener de sí mismo. También hacíamos pie en la instrucción que debía transmitirse y la instrucción que debía aprenderse, haciendo alusión también a la intención, tanto del que enseña como del que está aprendiendo la palabra de Dios. Y cerrábamos con el ejemplo de esta madre de Éxodo capítulo 2, la madre de Moisés, cuando a pesar de tener todo en contra, todo un imperio en contra suya, ella enseñó y la enseñanza dio fruto. Sí, se tardó 40 años, pero al final dio fruto. Lo que omití el miércoles pasado, y sí lo vamos a decir en esta noche con ayuda de Dios, es que cuando uno va al capítulo 1 de Primera Juan, estuvimos mirando ya el miércoles pasado y decíamos que el apóstol decía lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Y después en el verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os enseñamos. ¿Sí? Y decíamos en aquella oportunidad que en las cosas de Dios, tanto el que enseña como el que aprende son bendecidos. En las cosas de Dios, el maestro y el alumno, ninguno de ellos pierde. Siempre ganan. Y a esto quiero apuntar en este momento. Porque cuando uno llega al verso 3 de Primera Juan, dice, capítulo 1 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta expresión comunión allí significa ambos, nosotros y vosotros, vosotros y nosotros, ambos puedan experimentar algo más grande. Y decíamos que ninguno pierde, sino que todos ganan. Y justamente este pensamiento se apoya en esta escritura. Porque la relación entre el que enseña y el enseñado trae aparejado que ambos puedan experimentar algo más grande en Dios. Cada uno a su nivel. El maestro a nivel de maestro, el alumno a nivel del alumno, pero ambos experimentar algo más grande de Dios en forma personal, en la relación entre vos y Dios, entre Dios y quien te está hablando. Hoy nos centraremos con la ayuda del Señor,
ya en el último tramo de la carta a los Gálatas. Avanzaremos desde el versículo 11 y Pablo sigue expandiéndose, Pablo sigue con sus consejos, sigue dándonos doctrina, a pesar de que ya le quedan pocos renglones para terminar de escribir la carta. Se está quedando sin papel el apóstol Pablo, pero sigue y utiliza esto natural que tiene el apóstol Pablo, que es poder decir en pocas palabras muchas cosas, poder resumir en pocas palabras cosas tremendamente grandes. Y parece como que en este último tramo de la carta esto se potencia. ¿Sí? Vamos entonces a la lectura, Gálatas capítulo 6, te invito a leer conmigo la Biblia, la palabra de Dios, verso 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Vamos a hacer un alto aquí para poder explicar con la ayuda del Señor un poco estos versículos que cuestan un tanto leerlos, ¿verdad? Miren, lo que están diciéndonos estos versículos, y lo traigo a nuestros días, ¿sí? Lo bajo a hoy, agosto del 2020, y la Biblia nos está diciendo que hay quienes enseñan la gracia de Dios, y lo hacen muy bien. Hay maestros que enseñan la gracia de Dios y lo hacen muy bien, y hacen y dan como algo tan importante que trae aparejada la gracia de Dios, que es la libertad. Y esto lo enseñan, vuelvo a repetir, muy bien. Pero cuando ellos intentan bajar esta doctrina de la gracia y la libertad que tenemos en Cristo Jesús a la vida de todos nosotros, cuando estos maestros de alguna manera bajan la doctrina para que el alumno la pueda vivir, entonces utilizan la misma palabra de Dios a través de su forma de interpretar, a través de su forma de ver las cosas, utilizan la misma palabra de Dios para generar lo opuesto. Y lo opuesto a la libertad es esclavitud, lo opuesto a la libertad es yugo, lo opuesto a la libertad es cadenas. Lo opuesto a la libertad con que Cristo nos hizo libres es caer bajo el yugo de una letra o de la letra. Y en este caso se utiliza la Biblia tanto para pregonar la libertad y muchas veces también para cercionar la libertad. Primera Corintios capítulo 3, el verso 6. Me acordaba de esta expresión. El apóstol Pablo dice, nosotros somos ministros competentes. Ministros competentes. Y somos competentes del nuevo pacto, no el de la letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y vamos a repetir hasta el cansancio, que la palabra de Dios, el espíritu de la palabra de Dios no está apuntando, no está destinado a esclavizar, sino por el contrario, a libertar. ¿Sí? Dijo Jesús, para dar vida, para libertar a los cautivos. Así que esto sucede, ¿sí?, cuando la persona que enseña la Biblia
lo hace a través de la letra y no a través del espíritu de la palabra de Dios. Cuando iniciamos este estudio a los Gálatas, sentábamos y dijimos que nos íbamos a parar sobre una base, y la base era: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, la Biblia no nos coloca en libertad para que nosotros hagamos lo que querramos hacer, sino que en la Biblia hay preceptos, mandamientos, consejos destinados no a cercionar, como decíamos, la vida, sino por el contrario, a que la vida sea una vida que se pueda vivir en forma exponencial, pero con límites, para no desmadrarnos y caer en el libertinaje. Porque caer en el libertinaje es justamente volver a poner grillos, volver a poner yugos, porque el libertinaje siempre nos va a llevar a ser esclavos del pecado. La libertad con que Cristo nos hizo libres se construye conforme a la ley de Cristo. Y estuvimos mirando allí en la expresión de la palabra de Dios el miércoles pasado, la ley de Cristo. La ley de Cristo que se apoya en el amor de Cristo. La ley de Cristo que tiene como médula su amor hacia el próximo, hacia vos y hacia mí. La ley de Cristo, que mires por donde la mires, siempre brillará el amor de Dios en Cristo Jesús, con el cual Dios nos amó a cada uno de nosotros. Hace unos días atrás estaba hablando con un muchacho que volvió a participar de las reuniones de jóvenes a través de Zoom en este tiempo. Esta persona tuvo un episodio triste en su vida, participó de algo que es triste en su vida, y me decía: todos mis amigos de alguna u otra forma se expresaron tocante a lo que sucedió. Pero vuelvo a la iglesia y me sorprendo porque ninguno de los jóvenes dijo absolutamente nada. A lo cual respondí: es que la iglesia aprendió a no juzgar y sí a amar. Lógico, no aplaudimos el pecado, pero entendemos que Dios nos está llamando en este tiempo a restaurar, a abrazar a aquella persona que cayó. Esta es la ley de Cristo en su mácula más pura. De esta forma llegamos al verso 14. El verso 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo sigue girando alrededor de la cruz de Cristo. Ya hemos mencionado que en la carta a los Gálatas 3 veces se hace mención a la cruz de Cristo. En el capítulo 2 y en el verso 20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, o no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo conmigo. Gálatas 2:20 habla de mi relación personal con la cruz de Cristo. Luego pasamos al capítulo 5, donde allí
Dice la Escritura en el verso 23, dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y esta mención de la cruz en su segunda instancia es y me relaciona a mí con los demás en mi andar. Y la tercera expresión es la que acabamos de leer en el verso 6 y verso 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo o de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Y esta tercera expresión de la cruz de Cristo me relaciona a vivir una vida distinta. Me posiciona en la proyección de una vida que Dios en Cristo Jesús propone vivir. Lejos esté de mí, dice el apóstol. El original dice, en cuanto a mí, lejos esté. Ahora, ¿por qué Pablo se puede gloriar en la cruz de Cristo? ¿Por qué Pablo se quiere gloriar en la cruz de Cristo? Sin lugar a dudas, si pensamos humanamente, ¿sí?, ningún hombre, ninguna mujer se gloriaría en ninguna cruz. Mucho menos en la cruz de Cristo. Cuanto hay tanto escrito, cuanto hay películas que se han filmado, que de alguna manera representan los hechos relacionados a la cruz que se levantó allí en el Golgotá, ningún hombre, ninguna mujer elegiría gloriarse en la cruz de Cristo. Pero Pablo dice, no sé vos, pero yo me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Pablo dice, si tengo una sola cosa que elegir, voy a elegir la cruz de Cristo. Pablo dice, si tengo un solo tema que hablar por toda la eternidad, elijo la cruz de Cristo. Ahora, decíamos, ¿por qué es tan distinto el pensamiento de Pablo al pensamiento común de la gente? Cuando uno va a 1 Corintios capítulo 1 y verso 23, dice el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero, para los gentiles locura. Pero tanto para los judíos como para los griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué es locura para los gentiles, para los griegos, para nosotros? ¿Sí? Porque la cruz pone en evidencia, la cruz de Cristo es el reflejo, manifiesta el reflejo de la situación desesperada en la cual se encuentra el hombre sin Dios. La cruz de Cristo es como aquel espejo que refleja la posición del hombre, que es una posición que está en bancarrota. La cruz de Cristo es el reflejo y por supuesto que es tropezadero, porque frente a esta situación extrema en la cual el hombre sin Dios se encuentra, Dios tiene que ejecutar algo extremo. Y allí la cruz de Cristo. Por eso dice Pablo, por un lado, para las personas es locura, pero yo me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Pero también dice la Escritura que es tropezadero, porque la cruz muestra
lo que el hombre nunca aceptó. El hombre por naturaleza no acepta que es pecador. Y el hombre por naturaleza le cuesta aceptar que el único que lo puede salvar es Jesucristo el Señor. Nadie puede conocer el amor de Dios si no conjuntamente puede observar su propia indignidad y echar a un costado el orgullo. Voy a repetir esto. Nadie puede conocer a Dios, el amor de Dios, si al mismo tiempo no puede observar su propia indignidad y hacer a un costado el orgullo. Cuando vos y yo, por la acción del Espíritu Santo, entendimos que Dios nos amaba, lo hicimos también teniendo presente y viendo nuestra propia indignidad, e hicimos al costado el orgullo y le dijimos: sí, Señor, sí, Señor. De ahí lo que en alguna vez hemos enseñado en la iglesia, la predicación de 5 puntos. Dios me ama, soy pecador, porque para ver el amor de Dios tengo que reconocer mi estado de necesidad, de indignidad. Dios me ama, soy pecador, Cristo murió por mí, recibo a Cristo como Salvador y soy salvo. Ahora, de los muchos aspectos que emanan de la cruz del Señor y que Dios mediante los veremos el miércoles, o veremos algunos el miércoles que viene, tan solo en esta oportunidad ponemos algunas bases para luego construir algo más. Decir que gloriarnos en la cruz de Cristo es partir de la base que mediante la cruz Dios rescata lo que ya le pertenecía. Mediante la cruz Dios rescata lo que ya le pertenecía. La cruz del Señor evidencia el pago que Dios tuvo que hacer, que Dios tuvo que asumir en Cristo Jesús para rescatar algo, en este caso, vos y yo, para rescatar a alguien, para que este alguien sea propiedad exclusiva de Dios. De ahí, y este concepto sale de la expresión tan preciosa de la palabra de Dios a través del profeta, cuando Dios dice: mi hijo eres tú. Es hermoso considerar estas cosas, estremece el corazón el poder observar la cruz del Señor y entender que a través de ella Dios vuelve a rescatar lo que le pertenecía. Nosotros que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados por propia elección, porque en Adán todos pecamos y fuimos concebidos en pecado, y aun cuando tomamos conciencia volvimos a elegir pecar. Sin embargo, Dios en la cruz de Cristo vuelve a tener, a recuperar lo que le pertenecía. Gloria sea a Dios por esto. Ahora, antes de cerrar, quiero dejar algo práctico que nos lleva este versículo. Dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la ligazón. Por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo
al mundo. Aquí el apóstol Pablo va a relacionar la cruz de Cristo con la manera de moverme, de andar de cada uno de nosotros los hijos de Dios. La Biblia una y otra vez nos insta a que presentemos nuestras vidas, a que presentemos nuestros cuerpos, a que entreguemos la vida. La Biblia nos habla de consagración, de santidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que entender este concepto no solamente de los requerimientos de Dios, sino también tenemos que verlo del otro lado, y es el lado que vamos a considerar. De alguna manera, vuelvo a repetir, de alguna manera, en este tiempo, en estos días, el Señor Jesús no tiene otros labios que tus labios y mis labios. No tiene otros testigos que nosotros. No tiene otras manos que las nuestras. No tiene otros pies que los tuyos y los míos. No tiene otros bolsillos que los nuestros. Por eso es tan importante ver esto de este tema, de este punto de vista. Es que la cruz nos coloca en una situación de privilegio frente a toda la creación, frente a los cielos, al sol, las estrellas, frente a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. No, la Biblia nos coloca en una situación de privilegio. Porque mediante la cruz de Cristo, Dios restauró sus derechos sobre tu vida y mi vida. Mediante la cruz de Cristo, Dios restablece sus derechos sobre tu vida y mi vida. Ayer, lo único que tenía derecho sobre nuestras vidas era la muerte. La Biblia dice, la muerte se enseñorea del hombre que está sin Dios y sin Cristo. Ayer nosotros estábamos allí. Y estábamos bajo la sombra de la muerte. La muerte tenía todo derecho sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero a través y mediante la obra sacrificial del Señor, mediante, como dice el apóstol Pablo, la cruz de Cristo, los derechos de la muerte son quitados y Dios se apropia de esos derechos, porque esos derechos le pertenecían a Él. Y Dios termina siendo el que gana, el que tiene la victoria en Cristo Jesús. Y Dios recupera aquello que la muerte le había tomado. Por eso volvemos a mirar con este concepto el capítulo 6 y verso 14 de Gálatas. Y entendemos por qué el apóstol Pablo puede decir, si en algo me tengo que gloriar, me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Porque a través de ella, Dios vuelve a tener derecho absoluto sobre mi vida. Un derecho que nadie va a arrebatárselo. Porque no depende de ninguno de nosotros, depende de la persona de Jesús. Por lo tanto, ese derecho de Dios alcanzado, logrado, comprado a precio de sangre, es un derecho estable, un derecho que no puede diluirse, es un derecho que no puede caducar en el tiempo, es un derecho permanente. Y este derecho hace que cada uno de nosotros podamos ser personas, hombres y mujeres exclusivos
para Dios. Me encanta esta expresión. Exclusivos para Dios. Y como resultado, como acción, y como cada acción tiene una reacción, como resultado de esto que Dios logró a través de la cruz del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios podemos ser participantes de la naturaleza divina. Dejo esto en tu corazón. El mensaje de hoy es cortito, pero Dios te ayude a vos y a mí a meditar en esto que la cruz de Cristo logró y poder llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo, si en algo me tengo que gloriar, en cuanto a mí, en lo personal, si me voy a gloriar de algo, me voy a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, para nosotros su bendición. Dios mediante nos encontramos el próximo miércoles estudiando ya lo que está quedando, nos está quedando de la carta al hogar.